Abran sus Biblias en Efesios 3:10. Hoy voy a empezar una nueva serie y la serie que voy a hablar acerca del propósito. Las próximas domingos me van a estar oyendo hablar acerca del propósito de la iglesia. Creo que hay una confusión enorme. La iglesia está como siendo descompuesta, destructurada. La iglesia ha sido sacada de su templo y es como que si no sabe la iglesia cómo actuar o cómo ser. He hablado con varios colegas, pastores, y la verdad, déjenme decirle, hay mucha confusión. Hay pastores que no saben si reabren, si no, lo que pueda suceder. Estamos aquí porque el condado de Alameda nos permite estar aquí, aunque el gobernador dice que no podemos cantar. El condado de Alameda no ha dicho nada concerniente y la autoridad la tiene el condado de Alameda. Si el condado de Alameda regresa y dice, pero vamos a actuar diferente, pero si queremos hacer las cosas bien y de acuerdo a como las autoridades nos dicen. Pero en medio de todo eso, sí hemos notado que los cristianos están como desorientados y la iglesia está como empezando a estar como confundida, a no saber, y necesitamos regresar al fundamento. ¿Quién somos? ¿Y para qué fuimos no solo salvados, sino para qué fuimos constituidos? Y para esto vamos a ir a Efesios 3:10. Y el día de hoy voy a tratar de acelerar la predicación. No voy a ir así muy largo porque pues la falta de práctica, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes creen que antes veníamos y yo los encerraba por 1 hora y 20 minutos, 1 hora y 30 minutos y pues no, nunca? Pero ahora los veo así como en mala forma, como que así, Ya es hora de la siesta, ¿no? Porque cuando estamos en casa, ya es hora de la siesta y creo que le estamos dando el tiempo de la siesta. Pero vamos a estudiar acerca de 10 verdades que conciernen a la iglesia. Vamos a hablar de 10 verdades de lo que es la iglesia. Efesios 3:10, ¿están ahí? Amén. Dice así. Lo voy a leer en esta versión. Dice, para que la multiforme, eso quiere decir la variedad, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Este para mí es uno de los versículos centrales para orientar a la iglesia y hablarle de su propósito, hablarle de su identidad. Cuando yo leía esto me maravillaba porque dice que el propósito de la iglesia, escuchen, es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y después decía, pero ¿a quién le tenemos que como iglesia dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? Y dice, a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Miren, yo pudiera profundizar en este versículo, no lo voy a hacer, pero lo que sí quiero decirles es que últimamente hay preguntas enormes que están afectando a la sociedad. Preguntas como ¿cuáles? Bueno, primero preguntas como ¿qué es la iglesia? Muchos antes pensaban que la iglesia era ¿qué? El templo, estas 4 paredes. Y en los últimos 3 meses hemos despertado a una nueva realidad. La iglesia no es estas 4 paredes. Tenemos que contestar, ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? ¿Para qué está la iglesia aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Y cómo debe de funcionar la iglesia? Yo quiero hacerles una pregunta. En medio de todas las instituciones de la tierra, las instituciones
instituciones políticas, las instituciones financieras, las instituciones, vamos a decir, humanistas, de non-profit, o cualquier institución. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes creen que la iglesia todavía es esencial sobre la tierra? La iglesia, yo veo su papel el día de hoy. Es un papel tan importante, creo que es uno de los papeles más importantes el día de hoy. Y si la misma iglesia se pierde y no entiende su identidad, lo que viene es un desastre. Así que tenemos que contestar a estas preguntas, o cada uno de ustedes que se dice ser cristiano tiene que saber cómo contestar estas preguntas. ¿Cuántos aquí son miembros de la iglesia? Amén. Y tenemos que aprender, ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? ¿Para qué fue? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Ahora, todos deben de saber, la iglesia, la palabra iglesia viene de un derivado griego, que la palabra griega es la palabra eclesia, con doble K, E-K-K, eclesia. Y la palabra eclesia tiene un significado y quiere decir lo siguiente. La palabra eclesia quiere decir los que son llamados a salir. Ese es el significado. ¿Qué quiere decir iglesia? Los que son llamados a salir. Ahora, obvio, yo le puedo preguntar a cualquier cristiano que pertenece a la iglesia, la asamblea de los que son llamados a salir. ¿A salir de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde es que hemos sido llamados a salir? Ojalá nadie vaya a decir del closet, porque está en el lugar equivocado, o en la iglesia equivocada, porque hay iglesias que creen eso. No, nosotros como iglesia hemos sido formados y constituidos en asamblea para salir del mundo y de las cosas del mundo. Mire, Israel en el Antiguo Testamento era el prototipo de la iglesia. Y Israel, nosotros hemos llegado a entender a través de las historias cómo a través de la vida de Moisés, ¿qué hizo Dios a través? Lo extirpó, lo sacó, lo llamó para que saliera. ¿De dónde? De Egipto. Y Egipto representaba cosas increíbles: paganismo, idolatría, hechicería, avaricia, fornicación. Egipto era una civilización increíble, eran paganos completamente. Pero cuando Egipto esclavizó a la iglesia, el Señor viene y los llama para que salgan con mano poderosa. La iglesia es lo mismo, es Cristo Jesús llamando a través de su sacrificio a aquellos que están cargados y cansados y que quieren descansar y ser redimidos en Él. Es la asamblea de aquellos que son llamados, y Dios dice: salgan del mundo, salgan del mundo y de sus prácticas. Y qué maravilloso que aquí estamos los que escuchamos ese llamado y hemos salido del mundo. ¿Hay alguien aquí que salió del mundo? Tienen que decir amén. Ahora, salimos del mundo, pero el mundo es una metáfora. No salimos de la tierra, obviamente. Estamos aquí en la tierra con nuestros pies en la tierra. El mundo es una metáfora de todo lo malo, de las filosofías malas, de todas las cosas o prácticas que el día de hoy vemos en los seres humanos. Ahora, si eso es la iglesia, yo pregunto, yo creo que esto es bien fácil de entender. Muchos de ustedes ya entendieron. ¿Qué es la iglesia? Es la asamblea de los que han sido llamados para salir del mundo. Pero todo aquel que sale del mundo para entrar a la iglesia solamente puede hacerlo cuando, escuchen por favor, cuando nace de nuevo. Y solamente se nace de nuevo cuando se acepta el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La Biblia es bien clara: todos los que invocaren el nombre del Señor, ellos serán salvos. Nosotros somos una asamblea de gente que ha sido llamada para salir del mundo, santificarnos para el Señor y nacer de nuevo. Ahora, pregunta:
Eso es la iglesia. Y alguien me podrá preguntar, pero pastor, ¿cuál es la iglesia verdadera entonces? ¿Los católicos? ¿Los mormones? ¿Los bautistas? ¿Los evangélicos? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Esta es la respuesta. Ninguna. Ninguna iglesia es la verdadera. Y hablamos en el sentido de nombre. No hay ninguna iglesia que pueda decir que es la iglesia verdadera. ¿Cuál es entonces la iglesia verdadera? La iglesia verdadera son todos aquellos que han nacido de nuevo. Y quiero decirte algo, tal vez te vaya a sorprender, pero hay gente nacida de nuevo a través de muchas iglesias. Aún dentro de los católicos hay gente que ha nacido de nuevo. Hay gente que de corazón ha venido a buscar a Dios. Y aquí, es más, si el día de hoy tú estás aquí, el hecho de que tú estés aquí congregado con la asamblea de los santos, no quiere decir que tú perteneces a la iglesia. Solo porque estás aquí no quiere decir que perteneces a la iglesia. Tú puedes estar aquí y no ser nacido de nuevo. ¿Qué es lo que define que tú eres la iglesia? Es que tú has nacido de nuevo en Cristo Jesús. Has sido lavado con la sangre del Señor. Amén. Eso es lo que determina tu membresía. En otras palabras, hay gente que están con nosotros, pero que verdaderamente no son de la iglesia. Así que yo quiero hablar, si vamos a lanzarnos, yo voy a estar hablando de la iglesia, del propósito de la iglesia, para que la iglesia entienda bien quién es, para qué fuimos constituidos, de acuerdo a las escrituras, obvio. Pero voy a hablar de 10 verdades que quiero que si puedes, apúntalas. Saca tu teléfono, no hay ningún problema, apunta estas 10 verdades que son referente a lo que es la iglesia. Y te las voy a tratar de dar lo más rápido posible. Verdad número 1. La verdad número 1 se encuentra en Efesios 5:23. El propósito de la iglesia. Efesios 5:23, vas a leer la siguiente frase. Es Pablo hablando a los efesios y diciéndoles, porque quiero que sepan que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esta es la primera verdad que tú necesitas entender acerca de la verdadera iglesia. La iglesia, la primera verdad es, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. La palabra griega que se usa aquí para cabeza es muy interesante. Es la palabra en griego, es la palabra kephale. La palabra kephale, de donde se deriva cabeza, es también la palabra de donde derivamos cerebro. En otras palabras, si podemos leer, sería válido leer que Cristo es ¿qué? El cerebro de la iglesia. El cerebro es de donde vienen todas las instrucciones, de donde sale todo el control. Mi mano no se mueve ella solita. Para que ella se mueva, tiene que haber una instrucción que sale desde el cerebro. Imagínense si mi pie se moviera y mi cerebro no le dijera. Esta analogía es importante. Cristo es el cerebro de la iglesia. Es Cristo quien gobierna todo lo que sucede en la iglesia. O por lo menos voy a decir, quien debería de gobernar todo lo que sucede. Y me encanta lo que continúa. Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Escuchen, iglesia, escuchen. La cual es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia dentro de esa? Nosotros somos el cuerpo del Señor. Él es el cerebro y nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos, sus oídos, su boca. Eso somos nosotros. Esa es la iglesia. Y necesitamos entender la primera verdad para entender el propósito de la iglesia es que Cristo es la cabeza. Ahora, escúcheme, termino este punto con esto, por favor. Si alguien no obedece, por favor escuchen,
Si alguien no obedece las órdenes, se dice ser miembro del cuerpo, pero si alguien no obedece las órdenes del cerebro, lo más probable es que no es parte del cuerpo. Porque imagínense un pie que camina solito, anda por allá y el cerebro tratando de controlar. No es parte del cuerpo. Voy a hablar un poquito más de esto en un ratito. Verdad número 2. La primera verdad, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda verdad, Cristo, si vamos ahí en Efesios 5:23, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Escuchen por favor, dice, y Él, ¿quién es Él? Jesús, Él es su Salvador. La segunda verdad es que Cristo Jesús es el Salvador de la iglesia. Cristo es el Salvador. ¿Quién salvó a la iglesia? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Hay quienes creen que fue San Martín de Porras. ¿Alguien conoce a San Martín de Porras? A San Cayetano, Santa Filomena, Juan Diego. Hay muchos que se creen ser los salvadores de la iglesia, pero nosotros, tú y yo sabemos que el Salvador de la iglesia es Cristo Jesús. Amén. Solo Él, solo Él. Y aquí quiero hacer un punto, porque esto tal vez a ti te parece, oh pastor, pues eso ya lo sé. Mira, te voy a decir algo. A veces que los que están en esta iglesia, cuando les enseñamos algo, dicen, no, pues esto ya me lo sabía. Y dicen, no, pues esto está tan básico, ¿no? Básico para ti porque ha sido enseñado bien. Pero si vieras cuánta gente se pierde en el camino. Si vieras cuánta gente está creyendo cosas pero tan distintas. Lo voy a decir de esta forma. En la iglesia no hay corredentores. Él es el único redentor. No hay otros, no hay corredentores. Él es. Porque hay personas que verdaderamente creen que sin ellos la iglesia se desborona. Hablo a pastores, hablo a apóstoles, hablo a líderes, seas quien seas. ¿Tú qué piensas que sin ti la iglesia se desborona? Cristo es el Salvador de la iglesia. Él es el que cuida de la iglesia. Esto nos lleva a la tercera verdad. La primera verdad, Cristo es la cabeza. La segunda verdad, Cristo es el Salvador. La tercera verdad, Cristo, escuchen por favor, Cristo es el dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahora, cuando se puede decir que alguien es dueño ¿por qué? Cuando tú viniste en un auto en este momento y te parqueaste ahí, si yo diría, ¿quién es el dueño de ese auto? ¿Quién diría? Pues Él. ¿Y por qué es Él el dueño? Porque lo compró, porque Él compró ese auto. Cristo Jesús es el dueño de la iglesia y todos aquí saben por qué. Porque Él compró la iglesia a precio de sangre. Miren, lo voy a llevar de esta forma. Hechos 20:18 dice lo siguiente. Hechos 20:18. Este es un versículo que en los últimos 2 años a mí me ha tocado muchísimo. He derivado mucha teología pastoral de este versículo. Pero dice lo siguiente, Hechos 20:18. Hechos 20:28. Si estoy mal, me corrigen. Dice, por tanto, mirad por vosotros. ¿Están ahí? ¿Es el 28? Ok, aquí Pablo está hablando con los pastores, le está hablando a los líderes de la iglesia y les está diciendo, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, escuchen, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre.
Él es el dueño. Él es el dueño de la iglesia. La instrucción apostólica de parte de Pablo aquí es primero, les voy a dar un poquito, este versículo es asombrosísimo, tiene mucha profundidad, pero lo primero que él le dice a los pastores es, o lo que yo le diría a cada cristiano es, velen por ustedes mismos, primero, cuídense ustedes mismos. En 1 Timoteo 4:16 dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí yo pudiera hablar muchísimo. Hay quienes andan queriendo salvar a todo el mundo, pero no se cuidan ellos mismos y terminan mal. Para que tú puedas ayudar a alguien más, tú necesitas cuidar tu vida espiritual. Hay quienes que por andar afuera hay quienes andan haciendo muchas cosas para el Señor, pero ellos mismos no oran, no toman tiempo para leer la Biblia, no se cuidan, no se protegen. Primero tú. Y eso es lo que aprendemos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Y aquí saben que yo les diría, y les quiero decir este consejo a la iglesia. Tengan cuidado a quien le están oyendo, por favor. Híjole, se ha desatado un monstruo por YouTube. Hoy en día abundan no solo pastores, profetas, profetizas, apóstoles. Hoy en día ya les he dicho y se los voy a volver a decir. No necesito que me estén mandando. Yo ya estoy al tanto de la situación. Tanto de pastor, mire este video. Pastor, mire este video. Pastor, ya lo vi, ya, créanme. Ya no me sorprende nada. Lo que me sorprende es cuántos de ustedes tienen tanto tiempo para estar viendo tanta basura en vez de estar enfocados. Tengan cuidado a quien le están escuchando. Tengan mucho cuidado. Hemos visto cómo la gente está siendo confundida, no solamente en el aspecto de la pandemia, por decirlo así, sino también están siendo confundidos en el aspecto de su propio conocimiento de la palabra. Yo entiendo aquí que Cristo es el dueño de la iglesia, pero que yo tengo que tener cuidado de mí mismo. Y después que yo me cuide a mí mismo, mi vida espiritual, entonces el Señor me dice, entonces cuida al rebaño. Aquí sí que tenemos que tener cuidado porque si leen el versículo bien, escuchen lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Escuchen, esta es una parte clave aquí, dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Quién es el que pone a los pastores? ¿Quién es el que pone el Espíritu Santo? Pero lamento decir que muchos el día de hoy parece que no fueron puestos por el Espíritu Santo. Ellos mismos se metieron. Y la pregunta aquí tiene que ser, bueno, ¿y cómo sabe, pastor? ¿Y usted cómo sabe? ¿Cómo sabe usted que el Espíritu Santo lo puso a usted? ¿Y cómo sabe que el Espíritu Santo lo puso a otro? Miren, no es difícil, hermanos. No es difícil. Se nota, porque se ve que son pastores, pero no cuidan de la iglesia. Lo único que hacen es la exprimen. Hay pastores que fueron puestas para cuidar al Señor, pero en vez de cuidar al Señor, la manipulan. La enseñan de tal forma que ellos puedan tomar ventaja de ella. No cuidan de la iglesia, sino que muchos se enriquecen de ella. La exprimen, la manipulan, se enriquecen. Es increíble. Hoy, yo no sé lo que ha venido pasando, pero dije, en mi mente pensaba, me acuerdo de aquel cuate de Guatemala, Cash Luna. Dije, ¿de qué estará predicando ahora el cuate? Porque pobre, ¿no? O sea, se le fue la iglesia. Y ahora, pues, ¿de qué va a predicar? Y dije, pero tal vez predica de algo bueno, vamos a ver. Y me conecté, solo fui a YouTube y puse Casa de Dios, Cash Luna. Y sí, ¡pum! En vivo. Bueno, en vivo, pues me voy a meter. Miren, mis hermanos, el Señor sabe que no les puedo mentir. En el momento que me meto, el cuate está predicando, pues obvio así, ¿no? Está cerrada la iglesia y él tiene toda su transmisión. Y está diciendo,
tienen que hacer promesas para el Señor, y habla de promesas, y de repente dice, manden su promesa porque el Señor va a cuidar su economía, y y de repente tiene aquí, y tiene un montón de promesas, dice, para los valientes que han prometido mandar para el Señor, vamos a ungir estas promesas, y digo, oh, wow, o sea, no aprende este cuate. Aún en medio de la pandemia sigue exprimiendo a la gente. Manden su dinero, manden su dinero. Ahorita van a escuchar algo concerniente a aquellos que andan pidiendo dinero todo el tiempo. Pero me voy a retener. Me sorprendió. Yo dije, por lo menos estos de la prosperidad, por lo menos en medio de la pandemia, pues van a predicar o van a buscar. No, siguen exprimiendo. Yo le digo algo que tal vez suena mal, suena un poco vulgar, y quiero disculparme, pero los líderes, antes de que viniera esta pandemia, por eso yo no creo que esta pandemia salió así por así. Para mí este es el juicio de Dios, y nadie le puede decir a Dios que no tenía que haber enviado su juicio, no lo merecíamos. Porque muchos andaban manoseando a la iglesia. La iglesia es la novia del Cordero Divino de Dios. La iglesia, Dios nos ha puesto como pastores para cuidar de ella, para preparársela, para ataviarla, para edificársela, pero un día Dios, mire, me da escalofrío, pero un día Dios va a venir a pedirnos cuenta de lo que hicimos, de lo que enseñamos, de cómo guiamos al pueblo. Y yo creo que el novio viene pronto por su amada. Qué triste que cuando venga encuentre a líderes manoseando a su iglesia, exprimiéndola. No. Él es el dueño de la iglesia. Él la compró. La pregunta entonces es, ¿cuál es nuestro trabajo como líderes? Este es nuestro trabajo. Apacentar a la iglesia. Cuando leemos todas las escrituras aquí, dice santo, porque Él nos ha puesto por obispos. ¿Qué es un obispo? Todos los que son católicos, pues cuando piensan en un obispo, ¿en qué piensan? No, pues casi que el cardenal, ¿no? O sea, es un obispo, ¿no? Su gran gorrota, un ancianito con su gran anillo. No. ¿Saben lo que quiere decir la palabra obispo? Cuidador. Un obispo es un cuidador, que es básicamente la función de un pastor, de cuidar al rebaño que el Señor compró con su sangre. Él es el dueño de la iglesia. Para eso estamos, es un cuidador. La palabra aquí, poimaino, que también quiere decir pastoreen. Aquí habla de apacentar. La palabra apacentar quiere decir pastoreen, o escuchen por favor, dar de comer. Cuando Pedro, no sé si se acuerdan en la reconciliación con el Señor Jesús, Pedro después de haber negado al Señor Jesús, el Señor Jesús se le acerca y estaban así como un poquito tensos, así como cuando tú te peleas con un hermano pero no lo resolvieron y de repente la comadre las invita a todos a la fiesta y ahí están y tú estás, invitó a aquella, no, y están ahí todos un poquito tensos, no, porque Pedro lo había negado, Jesús está ahí, los llama a comer, están comiendo todos y nadie quiere hablar y de repente, ¡pam!, le tira al Señor, Pedro, ¿me amas? Ay, claro que te amo, Señor, no, aquí no pasa nada. Y el Señor le dice, ¿qué? Apacienta mis ovejas. En otras palabras, yo te he llamado para ser cuidador de la iglesia, apaciéntala. Y después, otra vez, ¿me amas? Sí, te amo, apacienta mis ovejas. Esa palabra apacienta quiere decir dale de comer a la iglesia. Miren, aquí tengo tanto que decir que, miren, ¿cuántos de ustedes, levanta la mano que tiene hijos, por favor? Todos los que tienen hijos, ok. Bajen la mano. Miren, ¿cuántos de ustedes le preguntan antes de darle comer a sus hijos, hijo, ¿qué quieres? ¿Unos vegetales con arroz y frijoles o una pizza? ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué le van a decir sus hijos? Pues pizza, pues hasta papá, pizza, por favor. Oh, pizza. Bueno, ¿qué quieres, hijo? ¿Leche o Coca-Cola?
Ay, papá, pues Coca-Cola, papá. No, tú, ¿qué onda? ¿Estás loco, papá? Pero así son, así son. Nosotros como pastores y cuidadores hemos sido llamados para alimentar a la iglesia. Y yo quiero preguntarle, iglesia, rebaño sagrado, no aquel de allá de Guadalajara, ustedes, iglesia del Señor sagrado, ¿qué quieren de comer? Así debería ser. A ver, ¿qué quieren? Miren, últimamente, por favor, ustedes saben que pastor predique en los últimos tiempos, háblenos del anticristo, hable de aquí. Miren, déjenme hacer mi trabajo, por favor. Confíen, el trabajo de nosotros es darles de comer, pero tranquilos. ¿Qué quieren? ¿Pizza o lentejas? Ay, no. Pizza. Lo que quieren es que les predique de la movie, ¿va? ¿Cómo va a terminar todo? Les vamos a hablar les voy a dar un poquito de pizza. Todos los viernes vamos a estar hablando de los últimos tiempos. Voy a hablar del anticristo, de la marca del anticristo. Voy a hablar de todos los juicios que vienen el viernes. Conéctense a los viernes, ¿ok? Si les gusta, conéctense a los viernes. Pero los domingos nos vamos a enfocar en el propósito de la iglesia. Pero regreso a esto. Miren, ustedes que son padres no me harán mentir. Cuando una madre o un padre le pregunta al niño, o el niño dice, yo quiero eso, yo quiero una hamburguesa, yo quiero pizza, yo quiero Coca-Cola. Y cuando mira, madre, si tú eres una de esas madres que cede, tú estás malnutriendo a tu hijo. Por eso no invité a los niños, porque si no me echan a pedradas, pero ahorita que los tengo a ustedes, pues vamos a... Y no deberíamos de hacer. Nuestra tarea es de alimentarlos. Esa es la tarea pastoral. Ustedes son la iglesia que tienen un dueño. Su dueño es Jesús. Dios nos comisiona como pastores para alimentarlos. La iglesia, hermano, no es un club donde tú vienes y tú haces lo que quieres y dices lo que quieres. Así andábamos. Son el rebaño del Señor. Él es el dueño. Yo no sé, pero me dejarán mentir. ¿Será que la iglesia de los últimos tiempos tiene los cristianos más maduros, más conocedores de la palabra que hemos visto en la historia de la iglesia? ¿O será que tenemos a los más anoréxicos cristianos que hemos visto en la historia de la iglesia? Hoy en día ya no es ni requisito que traigan Biblia, que estudien Biblia. Y es más, vaya lo que hacen ya. Lo triste es lo que de aquí se les da de comer. Puras prédicas de filosofía, de lo que dijo aquí, de aquel, y la Biblia y la palabra de Dios. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, escuchen, la cual puede salvar vuestras almas. Si hay algo que la iglesia está necesitada de escuchar, es la palabra de Dios. Híjole, pensé que iba a escuchar amén, pero bueno. ¿Están conmigo? Bueno, yo termino esta verdad diciéndoles, nosotros no somos los dueños. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Se llama Cristo Jesús. No nosotros. ¿Ok? Por favor entiendan, su dueño no es el pastor, porque a veces a los pastores se les olvida. Y si hay, ahorita que estamos en línea, si hay algún pastor que algún día escucha, nosotros no somos los dueños de las ovejas. El dueño es Cristo Jesús. Escuché una historia bien triste una vez y tal vez ustedes van a decir, no, imposible. Una historia de un pastor. Tenía unas ovejas y las trataba como que yo soy su padre espiritual y ustedes aquí son mis ovejas. Y amén. Ok. Y un día una familia, después de haber estado con él por muchos años, dijo, pastor, fíjese que hemos ahorrado y
pues hemos sido responsables, pero vamos a ir de vacaciones a Cancún. Se nos hizo con la familia, ya tenemos tantos años de no ir de vacaciones. Y el pastor oh sí, pues eso es de la carne, hermano. De la carne ir de vacaciones. ¿A qué va? Ahí a las playas. Usted sabe lo que se ve ahí. Eso es pura carne. ¿Y cuánto tenía para ir de vacaciones? Y se le sale al banco. Pues habíamos ahorrado unos $5,000 para ir con la familia. No, pues ustedes ya saben para dónde voy. Sabe que el Espíritu Santo está revelando que no busque las cosas de la carne. Y me dice que invierta eso para la obra del Señor. Y suena así como, uff. ¿Y qué creen que hizo la ovejita, el borreguito, no? Sí, dio los $5,000. Ahora pregunto, ¿va o no va el pastor de vacaciones? Oh, no, no son vacaciones. Necesitamos ir a que el Señor nos hable. Claro, tiene que ir a Cancún, que le hable el Señor, ¿no? O a otro lugar. Se nos olvida muchas veces que no somos los dueños de la iglesia. El dueño es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pero muchas veces, ¿saben qué es lo que pasa, mis hermanos? Las ovejas, yo soy el pastor de esta iglesia. También soy oveja del Señor. Pero Él es su dueño. Y saben, muchas veces las ovejas no han sido entrenadas. Y como no han sido entrenadas, pregunto aquí, ¿es difícil exprimir a la iglesia? ¿Es difícil manipularlos, extirpar? Yo no sé. Yo les enseñaba hace como, creo, 4 meses las lecciones que aprendemos de los animalitos, del reino animal. Y les hablaba acerca de las características de la oveja. ¿Cuántos se acuerdan? Definitivamente somos ovejas del Señor, dependientes de ellos. Dios va a pedir cuenta de estos pastorcitos. Oh, Dios va a pedir cuenta. Y qué terrible cosa va a hacer caer en manos de un Dios, Así que, bueno, pues qué triste lo que le pasó a esta familia. Si algún día yo mismo vengo y te pido el dinero de las vacaciones, sí, invítame, claro, pero no las canceles. Ok, vamos a la cuarta verdad. ¿Cuántos van apuntando? ¿Las llevan ahí? Ok, sigamos. La cuarta verdad es que Cristo es el único que edifica su iglesia. Aquí yo voy a decirles algo. Cualquier organización que dice que está para edificar la iglesia y se pone a pedir dinero para edificar la iglesia, tal vez muchos no estén de acuerdo y podemos estar en desacuerdo, ¿ok? Pero yo les voy a decir algo. El que edifica su iglesia es Cristo Jesús. Cuando andan estos que manden dinero, necesitamos una ofrenda, tienen que sembrar, tienen aquí. No, miren, yo les voy a decir algo. Yo tengo 11 años de ser pastor. Yo no sé cuántas veces ustedes me han escuchado pararme aquí y decir, necesitamos su dinero, den su dinero, siembren su dinero. Nunca, porque el que va a edificar su iglesia es Cristo Jesús. Si Él me llamó, Él va a proveer. Él es el que nutre a la iglesia. Pero tenemos que estar, hoy en día vemos tantas iglesias, lo primero que hacen es pedir dinero. Porque si no, pues dicen, no, hermanos, si ustedes no donan esto va a fallar. ¿De veras va a fallar? Si esta iglesia falla, entonces no fue del Señor. No es el Señor el que la edifica, no es el Señor el que la mantiene. Pero yo creo cuando el Señor dijo, esta es mi iglesia. Y sobre esta roca yo la voy a edificar, yo la voy a nutrir, yo voy a cuidar de ella. Así que a mí esto me ubica. La palabra edificar en hebreo es okoidomeo, que quiere decir también confirmar, construir, fortalecer.
Es Él, es Él. ¿Saben lo que dijo Jesús en Juan 15? Dijo, miren, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Apartados de mí, no pueden hacer nada. Cuando alguien te anda manipulando y diciendo, necesitamos tus donaciones, necesitamos, porque si no la iglesia no puede avanzar. ¿Qué mensaje es ese? La iglesia va a seguir avanzando, mandes o no mandes tu dinero, diezmes o no, eso es cosa individual de honor de cada quien con Dios. Pero la iglesia va a seguir adelante. ¿Por qué? Porque es Jesús quien la edifica. Hermanos, la iglesia es de Cristo. Él la va a sustentar. Verdad número 5. La iglesia es protegida por Cristo Jesús. La iglesia es protegida por Cristo Jesús. Y aquí, cuando hablamos de la protección de la iglesia, si van a Mateo 16, 18 conmigo, ¿cuántos ya se aburrieron? No, pues ninguno, ¿verdad? A ver. Escuchen por favor. A ver, un amén en línea. Alguien que en el chat que me ponga, sígale pastor, sígale. Un amén aquí, quiero ver. Amén, sigamos. Número 5, la iglesia es protegida por el Señor. Mateo 16, 18. Jesús decía lo siguiente, y si lo parafraseo dice lo siguiente, dice, oigan, hey, oveja del Señor, no le tengas miedo a los que matan el cuerpo. Si vas a tenerle miedo, tenle miedo a aquel que es capaz de matar el alma. Y ese es solamente Cristo Jesús. Dice lo siguiente, yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En Mateo 16, 18, y las puertas del Hades, la tumba, no prevalecerán en contra de ella. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Solamente Dios. Solamente Dios. Si tú vas a temerle a alguien, tenle miedo a Dios. Pero no le temas a quien pueda matar tu cuerpo. Miren, mis hermanos, ¿cuántos creen que Jesús cuida a su iglesia? ¿Saben cuántos me han venido a decir, pastor, no abra? Y pues hemos venido diciendo, no tenemos que abrir. Es más, yo dije, yo voy a abrir, el que quiera venir, que venga, el que no quiera, no venga. ¿Alguno de ustedes se sintió manipulado para venir a la iglesia el día de hoy? ¿Alguno de ustedes vino porque les estábamos diciendo, van al infierno, cobardes, no tienen fe, gente sin fe? ¿Saben que hay lugares donde han hecho eso? No. Es más, les hemos dicho lo contrario. Quédense en casa. Le estamos pidiendo a los ancianos que se queden en casa, a los diabéticos, quédense en casa, a los que tienen cualquier precondición, quédense en casa. A los que tienen algún síntoma de cualquier tipo de gripe, quédate en casa. Y antes, ay, me duele la cabeza, me llamaban con las excusas. Hoy te digo, quédate en casa. Escucha la transmisión, no hay ningún problema. Pero sí te voy a decir algo. Sí decidimos abrir, porque yo sigo creyendo que Él cuida de su iglesia. Y creo que la iglesia es esencial. Déjame decirte algo, la iglesia, mi hermano, ha sufrido tantos ataques a través de la historia. Si hay una institución que ha sido tratada de ser borrada sobre la faz de la tierra, ha sido la iglesia. Pero te voy a decir algo en el nombre de Jesús. Hay algo que me encanta de la iglesia. La iglesia de Cristo Jesús es indestructible. La iglesia de Cristo Jesús jamás será vencida. La iglesia de Cristo Jesús va a seguir avanzando. Hay gente que viene diciendo, ay pastor, el virus. Mira, te voy a decir algo. Hay una iglesia de nacidos de nuevo en la iglesia, en la nación comunista de la China, que se la juega todos los días para ir a la iglesia. Una iglesia que si la descubren, los van a agarrar, los van a encarcelar, los van a torturar hasta que desistan de su fe, o si no, los van a
a matar. Y esa iglesia, Dios sigue, es una de las iglesias más poderosas sobre la tierra el día de hoy. Es una de las iglesias de la que tal vez tú jamás has escuchado y ni siquiera la ves porque no la pueden transmitir. Pero si te metes a YouTube y busca la iglesia en la China, la iglesia evangélica en la China, vas a ver por lo menos unos videos que no tratan de dar localidad para que el gobierno, porque si hay un gobierno que controla a sus ciudadanos, esa es la China. Y en medio de cualquier control, de cualquier deseo de destrucción, Cristo Jesús está cuidando a su iglesia y la está sacando adelante. ¿Sabes cuántos han tratado de destruirla? Y en vez de destruirla, la hacen buscar más de Dios. Y cuando la iglesia busca a Dios, cosas asombrosas pasan en ella. Porque no le tenemos miedo al que puede matar el cuerpo. El único al que le tenemos miedo es aquel que puede enviar nuestra alma al infierno. Pero Él, a través de Cristo Jesús, extendió su amor y nos quiere con Él. Él cuida a su iglesia. Han sido tantos ataques. Y yo pudiera meterme aquí, tenía en mis notas tanta historia para poder decir, mira, los cristianos de los primeros, vamos a decir 300 años, la misma historia de Pedro. Si no la has escuchado, un historiador hablaba de su muerte y decía cómo en el día de su muerte lo agarraron con su esposa y le decían, lo mataron primero, torturaron a su esposa y él miraba delante de él, la torturaban y mientras ella sufría y lloraba y él miraba cómo la estaban matando y le decía, niega tu fe, y él le decía, mi amor, no te olvides de Jesús, mi amor, no te olvides de Jesús, y no negó su fe y murió con ella. Y después le tocaba a él y él vino, y cuando lo iban a crucificar le dijo, no, yo no soy digno de ser crucificado como Cristo, crucifíquenme así al revés, que era algo peor todavía. Y así fue como él falleció. No solamente él, miles y miles y miles dieron su vida porque el Espíritu les daba testimonio de que habían encontrado la verdad, de que habían nacido de nuevo, habían sido comprados y que su alma, aunque su cuerpo fuera destruido, su alma estaba siendo protegida por el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Él nos protege, mi hermano. Vienen días, te lo estoy diciendo, donde vas a tener que entender estas cosas, porque tú eres la iglesia de Cristo Jesús. Y cuando todo se derrumbe alrededor, no temas, porque Él cuida de ti. Claro, por favor, porque hay gente que siempre saca todo de contexto, todo lo tuerce, ¿no? ¿Quiere decir eso que no actúes con sabiduría? ¿Que no seas prudente en tu forma? No, pero sé valiente. Uy, qué cosa, ¿no? Entre más persiguen a la iglesia, más se fortalece. Ay. Tenía una situación, me llamó, pues el hermano me llamaba, ¿no? Estaba un poquito desconsolado, nuestro hermano Arturo, Dios te bendiga. Dice, pues, me contaba de su esposa, decía, llévala al hospital ya, y vaya que la llevó, actuó muy bien. La llevó al hospital y yo decía, pues voy al hospital. Dice, no, pero pastor, no, yo voy a ir al hospital. Y en camino al hospital me llamaba mi esposa, me decía, ay, mi amor, pues solamente cuídate, ¿no? Le digo, no, no hay problema. Nos vamos a cuidar, vamos a actuar con sabiduría, pero tenemos que estar ahí. Yo sentía un deseo de estar ahí. No sé por qué, me ha dolido mucho lo de Sandrita. Le habíamos venido dando gracias a Dios que nadie en la congregación había sido afectado. Nadie. Dios nos había protegido. Ustedes han actuado con sabiduría y Dios ha venido protegiéndolos. Y le doy gracias a Dios y oramos porque Dios los siga protegiendo. Tengan cuidado y confíen en el Señor. Pero nos dolió cuando escuchamos que miembros de nuestra congregación estaban pasando. Y yo dije, yo voy a ir. Imagínense, o sea, somos pastores constituidos para cuidar el rebaño del Señor. Bueno, pues ahí que Dios, miren cómo salgan, ¿no? Y en medio de eso hablé con alguien más.
Y me decía, no vayas, ni te acerques por ahí. Le digo, no, tengo que ir. Y llegamos. Y ya cuando llegué, pues ya no la encontré. Quería verla, pues ya no pude. A la distancia, ¿no? Y entró, encontré a hermano Arturo. Y nos pusimos a platicar a la distancia. Pero me encantó tanto platicar con él, ver su fe, ver cómo estaba confiando en el Señor, había entendido. Y hemos creído en el Señor. Y yo creo que vamos a tener a nuestra hermana Sandra sentada aquí muy pronto junto con su esposo. Y le vamos a dar gracias. El Señor cuida de nosotros, hermano. Va a tener que momento donde vas a tener que agarrarte la fe y entender que Él está con nosotros. Amén. ¿Será que este virus está siendo usado para perseguir a la iglesia? Claro, mi hermano. El enemigo va a usar todo lo que puede. Mira, está abriendo el camino para el anticristo. El control que está siendo puesto es increíble. Esto es puro. El Señor lo pudo haber mandado como juicio, pero ahora sí se está abriendo el camino y el enemigo está tomando ventaja y está tratando de opacarnos, de deprimirnos, de decirnos que no podemos alabar a Dios. Pues yo digo no, en el nombre de Jesús. Nos vamos a poner de pie y vamos a alabar a nuestro Dios, porque recordamos las historias. Yo no sé si ustedes creen que las historias de la Biblia son puros cuentos. Si tú eres uno de esos, que Dios te ayude. Yo creo que todo lo que la Biblia dice es verdad. Y si la Biblia me dice que Sadrach, Mesach y Abednego estaban delante de una estatua de oro y que se les dijo, si no se arrodillan al sonar de la trompeta, van a ser quemados. Y ellos respondieron, pues no vamos a hacerlo. Mejor vayan y piénsenlo. No tenemos nada que pensar. Aunque suene esa trompeta, nosotros sabemos a quién servimos. Somos siervos del Dios Altísimo. Y nosotros, mi hermano, tú y yo estamos siendo cuidados por Cristo Jesús. Número 6. Una de las verdades dentro de la iglesia es que Cristo añade a la iglesia. ¿Me estás escuchando? ¿Quién añade a la iglesia? Cristo. Cristo, 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 Cristo. Repite conmigo, no son los métodos. A ver, ayúdame, no son los métodos. Es Cristo quien añade a la iglesia. En Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor Jesús añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo te voy a decir algo, yo ya hablé de esto mucho, pero lo voy a volver a repetir para que quede grabado. Desde hace casi 20 años, cuando yo vi el gobierno de los 12 salir de Colombia, de aquel, no voy a decir mucho de don Castellanos, que Dios sea el que juzgue, yo sabía instintivamente que la metodología nunca iba a poder reemplazar la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Es Dios quien añade, no es ningún método. Miramos cómo no había visión dentro de la iglesia y lo que hacían los pastores es miren, por haber decaído la visión, y vino esta metodología de crecimiento fácil y todos vámonos, lo único que hacemos, todos nos vamos, metámonos en el bus, lo llevamos a un lugar y ahí les quitamos el teléfono y por 24 horas los masacramos espiritualmente hasta que en un retiro, y ahí en ese retiro hasta que ustedes hagan, los cansaban y los cansaban y los cansaban hasta que de repente caían. Era un desastre. Y cuando regresaban, liberado. ¿Saben cómo es eso? ¿Saben a qué me parecía? ¿Qué tan ridículo me parecía eso? Eso está como, es que hay gente que, mi pueblo, cómo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántos de ustedes se han quedado, a veces no han podido dormir en la noche, ¿no? Y pues están viendo la televisión y de repente ahí en la televisión están viendo canal tras canal y de repente sale un anuncio, el jabón maravilla,
con este jabón usted pierde 25 libras a la semana. Lo único que tiene que hacer es bañarse con él. Y el jabón le derrite la grasa para los de sobrepeso. Y sale una de sobrepeso, 50 libras de sobrepeso. Mire, yo estaba así y de repente sale bien flaquita por aquí. Pero me bañé con este jabón y ahora Miss Universo. Y la gente, ¡oh, wow! Miren, ordenan el jabón y a las 2 semanas están más todavía de cómo arrancaron. Ahora tú y yo, ¿quién de ustedes ordenaría un jabón maravilla que le quita la grasa? Se la derrite nada más con ponérselo. Por favor, no levanten la mano, por favor. Ay. O solo, ¿no han visto últimamente? Tómese esta pastillita. Y ¡boom! La grasa. Y todo. Ahí van con la pastilla. O póngase este cinturón que electrónicamente le va a hacer. Y de repente sale el otro y ¡boom! Un musculoso así. Entonces, ¡oh, wow! Y sí, dice el otro. No la creemos. El que añade a su iglesia es Cristo Jesús. Ningún método, ninguna manipulación. Qué terrible es manipular a la gente a través de un método para que venga a la iglesia. Y ya después de que venga a la iglesia, pum, pasa algo y se fue. No. Podremos tener aquí en Vida Nueva 50, no le hace, pero que sean 50 que amen a Dios, que tengan fe en Cristo Jesús. Yo pienso muchas veces en las estadísticas. Yo sé que no todos se van a ir con el Señor. Hay iglesias que vemos y decimos, híjole, aquí si 1% se va con el Señor. Son iglesias horribles, donde el pastor es homosexual. Y hablan bien bonitos. ¿Cuántos irán a ir de aquí? Hay otros donde tal vez la mitad se va a ir, la mitad se va a quedar. Bien liberal. Yo oro por ustedes. Le pido al Señor que no se quede nadie. Que si el Señor viene por su iglesia y los encuentra bien preparados, confiando en el Señor, buscando en las Escrituras, crecer en la gracia que Dios nos ha llamado. Y no sé por qué me afecta, porque cuántas iglesias manipulan a la gente. Le vienen y le dicen, mire, usted va a ser líder, véngase. Y los llevan a un curso de liderazgo, en 2 semanas ahí de liderazgo intensivo, y sale ahora, y no es ningún líder, sale a herir a las pobres ovejas nada más. Toma tiempo desarrollar iglesias sanas, fuertes. Bueno. Una cosa maravillosa acerca de la iglesia es que las iglesias, ¿cuántas iglesias hay sobre la tierra? Una. Pero, aunque hay una multiforme gracia en cada. Nosotros somos una iglesia, la iglesia Vida Nueva. Por ejemplo, déjenme decirles, en Apocalipsis, el apóstol Juan le escribe ¿a quién? ¿A la iglesia o le escribe a las iglesias? Le escribe a las iglesias en aspecto plural. ¿Por qué iglesias si solo hay una? Porque aunque hay una donde están todos los nacidos de nuevo, hay distintas iglesias. Cada iglesia es distinta y diferente. Nosotros somos una iglesia cuadrangular solo en el aspecto de denominación, porque nos apegamos a esa enseñanza y doctrina. El día que la iglesia cuadrangular cambie su doctrina y nosotros no estemos de acuerdo, yo me zafo de aquí. La denominación no tiene mucho para mí, la palabra de Dios sí. Eso es lo importante.
Han habido denominaciones como la presbiteriana, donde de repente el concilio de los pastores y los obispos se reúnen. Deberíamos de aceptar a los homosexuales en nuestra iglesia. Ok, está bien. Y ¡pum! Se dividieron. Y después se volvieron a dividir. Pues los homosexuales deberían de ser dejados que sean ministros, obispos, cuidadores de almas. Sí, ¡pum! Se volvieron a dividir. Hay un montón de iglesias. Es increíble cuántas denominaciones hay, pero en medio de todo eso, nosotros necesitamos entender cuál es la gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Es muy importante saber esto, que Dios es el que va a añadir a nosotros. No dejarnos confundir de empezar. ¿Saben cuántos vienen y dicen, pastor, quiere crecer su iglesia? Mire, esto es lo que tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. No, el que añade a su iglesia es Cristo Jesús. El que los va a traer es el Señor. Yo lo creo así. Pero siempre el diablo tratando de engañarnos, siempre. Hay quienes vienen y dicen, mira, este templo está llenísimo, mira lo que hizo el hermano. Tiene 5,000 este hermano. Y muchos dicen, bueno, sí, pero es por la unción que Dios le ha dado al hombre. Ese hombre sí tiene unción. No. Es Dios, es la gracia de Dios. El que añade es Dios, es Cristo, Él es el que lo hace todo. Amén. Bueno, voy a seguir. ¿Qué número estamos? 6. ¿6? Ok. Número 7. Número 7. Vayan conmigo a Efesios 4:11. Esta es una verdad de la iglesia. El que perfecciona a la iglesia es Cristo Jesús. Él cuida de ella, pero también la va perfeccionando. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Quién los constituyó? Cristo Jesús. Miren, 12. ¿Para qué estamos puestos nosotros aquí? A fin de perfeccionar. Digan perfeccionar. La palabra perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionar aquí es la palabra catartizo, que quiere decir perfeccionar, pero quiere decir lo siguiente también, quiere decir restaurar. Y aquí solo voy a hacer este punto y voy a moverme hacia adelante. Miren, Cristo es el que restaura, perfecciona a su iglesia. En la palabra restaurar hay algo muy lindo. ¿Cómo venimos nosotros al Señor? Vale. ¿Cómo hubiera podido haberte poner una foto? Y te hubiera puesto una foto de un carro de 1940, un Ford de esos que encontraron allá ¿han visto esos programas de televisión donde encuentran un carro pero viejísimo? Viejísimo, lo mira uno y dice, ¿y esta cochinada? Pero hay gente que lo agarra y lo mete a la grúa y se lo lleva al taller. Y allá en el taller, ¿qué hace? Le empieza, pieza por pieza, empieza a ilustrar, le pone una nueva llanta, la arregla aquí, la arregla allá. Esa gente es la gente que restaura carros antiguos. ¿Estás entendiendo? Y a veces uno ve nosotros le llamamos chatarra, no sé si saben lo que quiere decir, una chatarra, y de repente el que sabe restaurar, viene uno y lo mira y dice, no me digas que eso es. Esa es la chatarra que ¡wow! ¡Qué lindo! ¿Alguien ha visto ese programa? O uno de esos que hacen eso. Yo les quiero preguntar, cuando el Señor los encontró, ¿de qué año y de qué modelo eran ustedes? ¿Cómo los encontró? ¿Bien lustraditos? ¿Con las llantas inmaculadas? No, pues yo no sé cómo andaban ustedes, pero cuando el Señor me encontró a mí, que era de muy jovencitos, pues voy a decir, andaba descompuesto, pero no, era una chatarra. Pero aprendan esto, séptima cosa, el Señor es el que va perfeccionando a la iglesia, Él es el que va restaurando a sus hijos. Poco a poco, si tú le das,
Si tú te sometes delante del Señor, poco a poco, Él te va a ir cambiando una llantita y después te va puliendo por aquí y te va cambiando el vidrio quebrado y te va cambiando la luz que te faltaba. Y cuando tú menos te des cuenta, va a salir el poema de Dios, la maravilla de Dios, un hijo de Dios. Pero esto toma tiempo. Si tú vas aquí está mi chatarra, restáuramela, la vengo a traer el lunes, ¿qué te va a decir el que restaura? Dice, oye, ¿estás loco? Esto va a tomar tiempo, tengo que encontrar estas partes, ya no las venden. Tengo que buscarlo, tengo que ir allá, tengo que ir por allá, pero al final, hermano, Dios está perfeccionando la obra en ti. Sé paciente, sométete humildemente delante del Señor y deja que Él sea el que haga la obra. Número 8. Y aquí lo único que puedo decir es, deja que el Señor te catartice, deja que Él te restaure, porque Él es quien restaura su iglesia. Amén. A ver, ¿ya se aburrieron? ¿Cuántos faltan? No, pues ya me pasé. Ay, Señor. Versículo 8, vámonos. 8. Perdón, número 8. La iglesia es la guardadora de las verdades de Dios. Escuchen lo que dice 1 Timoteo 3:15. Este es Pablo hablando de Timoteo. Le dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, ¿saben qué yo leo aquí? Que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir columna y baluarte? Somos los guardadores de la verdad. Por eso un cristiano no puede ser hipócrita, no debería ser un mentiroso. Si alguien dice que es cristiano y es un mentiroso, no es de la iglesia. Somos columna y baluarte de la verdad. Somos los que guardamos la sana doctrina de Dios. Somos importantísimos en estos últimos tiempos. El mundo se está pudriendo, pero tú y yo tenemos el privilegio de guardar la sana doctrina del Señor. Habla del Señor, habla de las verdades de Dios, cómo Dios te está cuidando, cómo te va restaurando. Muchos necesitan escuchar eso. Pero tú eres uno de los que la iglesia es la que retiene al anticristo. El espíritu del anticristo está soltado sobre la tierra. La iglesia, tú y yo como columna y baluarte de la verdad, lo retenemos. En el momento que la iglesia sea removida, el enemigo va a arrasar con este mundo. Tú eres importante. Eres muy importante. Cualquier iglesia que se dice ser cristiana tiene que predicar el evangelio de Cristo Jesús. De veras, hoy se predica de tantas cosas. Pero ¿dónde ha quedado la Biblia, la enseñanza de la Biblia? Yo les digo, no quiero, lo digo tal vez por vacilar, pero la mera neta, decían mis compadres, la neta. Si ustedes creen que yo no puedo venir aquí y entretenerlos por 30 minutos, ustedes no me conocen. Era un payasillo de payasos yo. De jovencito me sabía como 50,000 chistes. Andaba yo, yo era el mero en los velorios. Allá en Guatemala se murió tal y tal hijo, hay que llamar a Mario. ¿Por qué no? Se sabe todas. Dice, a ver, cuenta chistes. A ver, ¿se saben la de María? No. Yo pudiera. A veces me dice, use más humor, pastor. Ya saben quién, va, pues no voy a decir quién. Pero sea más chistoso, no hable tan, usted solo hablando de cosas bien así.
Y a veces yo pienso, ¿qué querrán? ¿Querrán pizza? ¿Querrán Coca-Cola? No les gustan las lentejas, ni los vegetales, Pero aunque sea así, vamos a seguir dándoles lo que creemos que necesitan. ¿Por qué? Porque ustedes son los responsables de guardar las verdades de Dios. Hoy en día tú juegas un papel mucho más importante. Sabes que el mundo está patas arriba. A la verdad le dicen mentira y a la mentira le dicen verdad. Y no importa, estaba viendo un individuo ahí en Seattle, después de que entró la policía y lo sacó de esa región que tenían, viene y dice, ¡hey, mira, este es como el ejército de los nazis que vienen a destruir! Le digo, ¿qué está pensando? Después de que habían dentro de esa región, habían matado a varios y habían violado mujeres, y viene la policía a poner orden, nazis y todos, sí, y los medios de comunicación, qué abusivos los policías. No, yo estoy hasta el tope casi, ya no aguanto. Y no quiero hablar de esos temas, porque no hay entendimiento entre la gente. Y perdón, pero si tú eres uno de esos que anda allí en las protestas, mejor voy a tomar agua. Quiere decir que la policía es bien recta, que siempre hace lo que tiene que hacer, que nos trata con respeto todo el tiempo, que no hay racismo. No, por favor. Nadie está diciendo eso. ¿Hay racismo? Sí hay. Claro que hay. ¿Todos los policías son racistas? No, no todos. Aquí tenemos a un hermano cuyo hijo es policía, ¿sí o no? ¿Tu hijo es racista? No. Es un servidor público que quiere servir a su comunidad, que le gusta el orden y la ley. Pero estamos... Y así está el mundo. Y tú eres baluarte y columna de la verdad. Habla de la verdad. ¿Dónde estamos? Número 8. Ya estuvo, ya ni modo. Número 9. La iglesia es cuidada por el Señor. La iglesia es cuidada por Cristo Jesús. Para cuidar a su iglesia, Cristo instituyó instrucciones. ¿Cómo cuida el Señor a su iglesia? Dándole instrucciones. Y solamente voy a decir esto. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú con él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Es instrucción, sí o no? Sí, sabes que los problemas que se dan en la iglesia, el 80% de los problemas se resuelven si hicieran caso a esto. Los que hacen caso a esto, el 80% de 100 problemas, 80, ¡pum!, se resuelven. ¿Por qué? Porque hizo caso. Me ofendiste, hermano. ¿Qué onda con eso que dijiste, Saba? Oye, mi hermano, no, malentendiste. Esa no era mi intención. Perdón que lo tomaste así. Es que dijiste esto. No, pero es que lo dije, pero tal vez sí tienes razón. Perdóname. Y gracias por venirme a decir, porque yo quiero tener paz contigo. No, ¿sabes qué? Ahí dejémosla, me agrada, buena onda. Bueno, pues ya estuvo. ¡Pum! Se resolvió. Instrucción del Señor. Pero no los cristianitos de hoy. No, me ofendió. No me habló, no me vio bien feo, me vio bien chueco. Pastor, mire, me hicieron esto. ¿Ok? ¿Ya fuiste y le dijiste lo que hizo? No, quiero que usted me dé una cita porque quiero hablar. Le digo, no, espérate. Esa no es la instrucción. Tú tienes que ir y hablar con él a solas y ver cómo te ganas a tu hermano. Pero no. Miren, mujeres, tengan mucho cuidado. Hay mujeres que vienen, mire, pastor, mi esposo es un monstruo, es un rinoceronte. Es que espérate. Antes de que vengas a hablar conmigo, ¿ya le dijiste lo que estás pensando de él? Bueno, no, porque él no entiende. Entonces, no, ve y tráelo. Y a veces es lo que,
me dan ganas. Yo lo he hecho varias veces. Le digo, ven a la oficina. Ok, me va a escuchar el pastor. Ok. Y también llamamos a la otra persona. Y cuando ven, oh, pero no, pastor, pues que yo quiero hablar con usted. No, espérate. ¿Pero con quién es el problema? ¿Conmigo? No, pues sí, con él. Ok, ven para acá. Ustedes dos ahora resuélvanlo, yo me voy porque esta es la instrucción, ¿no? Y ahí se quedan. Es que el Señor es el que protege. ¿Sabes cómo Dios protege? Te ha dejado instrucciones, hay que seguirlas. Hay que seguirlas. Hay gente que a veces la disciplina en la iglesia, no, pues no, ni se habla de disciplina en la iglesia. Imagínense hablar de disciplina, pastor, queremos que vengan, no que se vayan. A veces hemos disciplinado en la iglesia a varias personas y dicen, ay, el pastor es un, ¿cómo dicen? Un dictador. Un dictador. ¿Cómo disciplinó al hermano y se fue? Digo, sí, tal vez, ok. Pero ¿sabes qué? Hay algo que tú no sabes. A ver, ¿cómo qué, pastor? Porque yo veo que eso estuvo mal. Dice, tú no sabes que le pidió prestado al hermanito allá $1,000 y que después me mandó el hermanito y Miguel, no me ha pagado. Dije, bueno, pues eso es entre ustedes dos. Pero después me llamó la otra hermanita, mire, me prestó $1,000 y tampoco me ha pagado. Después mandó al hermanito y resulta que le ha prestado como a 25 personas $1,000 y no le ha pagado a nadie. Oye, ¿decimos algo o no decimos algo? Oiga, hermano, pues, a mí se me hace que usted está tomando ventaja de la iglesia, porque ya hay muchos que me han venido a decir que usted está prestando mucho dinero y no está pagando. ¿Cuál es el problema? ¿Y usted qué? ¿Quién se cree que es? Bueno, pues, Mario Zambrano, ¿no? ¿Pero quién cree usted que? Pues el pastor de la iglesia, nada más el pastor de la iglesia. Y yo vengo porque me están diciendo, oye, no, y me ofendió, y se va. Oye, ¿tú te levantarías a defender a ese individuo? Pero tampoco les andamos diciendo, y como no les andamos diciendo, ay, pastor, un dictador, miren cómo es. Ay, Dios mío, cómo quisiera a veces que nos dejaran hacer nuestro trabajo, pero es bien difícil. Es bien difícil. La última, y con esta concluimos, la número 10, y es la siguiente. No sé si me ayudas, mijo, ayúdame. Con eso terminamos. La verdad número 10 acerca de la iglesia es la iglesia es la única institución llamada a proclamar el evangelio del Señor. No hay ninguna otra. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, tú eres la iglesia. Y te voy a decir algo. Cristo nos exige ser y seguir lo que la Biblia dice. Y después ir y predicar. Imagínense ustedes a Noé. El Señor viene y le dice, quiero que me construyas una barca. Y imagínense que Noé le hubiera dicho, ay Señor, no, mejor un yate. Porque para ir mejor. ¿Por qué no lo hacemos así? O sea, no. Viene juicio sobre la tierra, me construyes un arca de este tamaño y me pones ahí a estos animales. A Moisés, imagínense. A Moisés Dios viene y le dice, quiero que me hagas un tabernáculo, pero me lo haces conforme al modelo que se te mostró en la montaña. Así quiero que lo hagas. Imagínense ustedes a Moisés. Ay Señor, está muy grande, mejor hagámoslo un poquito más chiquito. No. Nosotros somos los únicos que hemos sido llamados a proclamar el evangelio. Y aquí yo quiero decirte algo. Aquí es donde muchos nos hemos confundido, iglesia. Cuando le preguntamos a las personas, ¿de quién es la tarea de predicar el evangelio? ¿Qué crees que dicen? Pues suya, pastor. Para eso le pagamos.
Bueno, lo que saben es que no me están pagando, pero bueno. Pero para eso le pagamos, para que usted predique. Y yo voy a volver a hacerle la pregunta a esta iglesia. ¿De quién es la tarea de predicar el evangelio? La tarea es de la iglesia. De la iglesia. Es tuya, es mía también. Pero si tú eres un hijo de Dios, Dios está diciendo: ve por todo el mundo y predica el evangelio. Habla de mí. Habla de cómo yo soy el Salvador del mundo, de cómo yo soy el que protege a la iglesia, el que cuido de ella, el que añade a ella. Y yo soy el que te voy a proteger. Ponte de pie. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y conservar las doctrinas que os fueron enseñados, ya de palabra o por carta nuestra. Yo sí creo que estamos en los últimos días. Y les voy a decir algo. La sana doctrina escasea sobre la tierra. Qué increíble estos días. Qué increíble. La sana doctrina está escaseando, mientras que el mundo tiene hambre. Hay gente que tiene hambre de conocer de Dios. Yo en realidad no voy a pretender saber cómo va a terminar todo esto, pero sí les voy a decir algo. En estos últimos días, nosotros somos la iglesia, el cuerpo del Señor, y debemos de entender estas verdades. Yo voy a seguir hablando del propósito de la iglesia, pero te voy a decir algo. Somos esenciales. ¿Cuántos creen que un doctor es esencial estos días? Que una enfermera es esencial estos días. Que un paramédico es esencial estos días. ¿Por qué? Porque sin ellos, ¿cómo cuidamos a los enfermos? Pero escúchame bien. Hay una enfermedad espiritual sobre la tierra enorme. Y tú como iglesia, tú has sido llamada a ir y predicar el evangelio. El evangelio es la medicina para el alma afligida. Si lo harás, yo no lo sé, pero tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Y donde quiera que tú vas, ahí va la iglesia. Dios nos está sacando del templo. Dios nos está sacando de aquí, y es posible que otra vez nos vuelvan a sacar de aquí. Pero tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Y así vamos a continuar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la iglesia Vida Nueva. Gracias por esta iglesia, Señor.